Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Pero muy bien, juntos otra vez en los estudios de Chacra Televisión, luego de esta experiencia que creo que fue muy positiva de transmitir en vivo durante la exposición rural de Palermo. Sí, totalmente. Hoy estar nuevamente en casa, creo que fue una experiencia valiosa, creo que se vio la potencialidad del campo y aparte con equipo económico nuevo, con nuevas medidas, porque me parece que plan no hay. Pasaron muchas cosas, ¿no? Desde la terminación del domingo, creo que terminó la rural, a hoy jueves, están pasando muchas cosas. Nosotros en este programa, que por cierto va a ser especial, vamos a compartir con ustedes algunos de los momentos en que los diferentes políticos pasaron por la exposición rural de Palermo. Podríamos decir que la rural fue una usina de políticos, pero claro, en su mayoría, diríamos que en el porcentaje más alto, de la oposición. Sí, totalmente. Estuvimos conversando con ellos y en el transcurso de este programa vamos a estar reviviendo esos momentos y Carlos va a ser el responsable de analizar un poco la postura, insisto, de distintos referentes, en su mayoría ligados a la oposición, e incluso también dirigencia agropecuaria. Sí, totalmente. Pero también vamos a reflexionar sobre las medidas anunciadas. Sí, y un poco la idea es hoy trabajar sobre un tema que es la única verdad es la realidad. Ese va a ser un poco la nota editorial mía del día de hoy. Lo dejamos entonces a Carlos, reflexionemos juntos. Gracias. ¿Por qué la única verdad es la realidad? Porque indudablemente la realidad llevó a cambios muy importantes dentro del gobierno. La semana próxima pasada, los gobernadores visitaron al presidente de la República con un planteo claro: cambiá porque así no llegamos. En ese contexto aparece Sergio Massa como el nuevo ministro de Economía de la Nación. A pesar de que trataron de instalar que llegaba el superministro, me parece que llega un ministro acotado, digamos, con funciones muy importantes. En forma negativa, pienso Agricultura y Ganadería y Pesca pasó a Secretaría, está dentro de la órbita del Ministerio de Economía, lo mismo que Producción. De ahí que fueron lugares vacantes que dejó Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Daniel Scioli en el Ministerio de Producción. Ahora, esta realidad que indudablemente pesa y pesa fuerte es la que a Cristina Kirchner, a pesar de todos los temores, de todas las desconfianzas, le dice: sos vos, Sergio, andá. Sergio es un hombre de una voracidad política, le diría, similar a la de Néstor Kirchner. Y eso Cristina Fernández lo sabe. Sabe perfectamente que si a Sergio Massa logra atemperar la crisis y empezar a generar una posibilidad de ser competitivo en el año 2003, es muy difícil que no sea candidato a presidente de la República. Y Cristina también sabe que si Sergio Massa es candidato a presidente de la República, automáticamente lo que empieza a estar en juego es el liderazgo del Partido Justicialista. Digamos, lo que los Kirchner y fundamentalmente Néstor en vida embistió fuertemente contra Eduardo Duhalde en su momento, Cristina conoce perfectamente que eso puede pasar si logra equilibrar en algo la economía. Situación muy difícil. ¿Por qué? Porque me parece que llega con un humor social muy quebrado. Un humor social donde están percibiendo el futuro en forma muy negativa. Es más, me comprometo con todos ustedes que la semana que viene vamos a traer una encuesta recién salida del horno de Isonomía Consultores, donde vamos a seguir trabajando con el humor social de los argentinos. A mí me parece que es un tema central, porque esto va generando
la temperatura de cómo las medidas pueden afectar o mejorar las necesidades y preocupaciones ciudadanas. Y este es el gran desafío de Sergio Massa. Sergio Massa es un hombre, un político avesado, es un hombre muy importante por la ambición de poder que tiene, pero que indudablemente uno ve las medidas de ayer, en el cual las presentó públicamente, no se ve un plan económico, no se ve un plan integral. Creo que la medida más fuerte, digamos, para empezar a buscar equilibrios fiscales tiene que ver con los subsidios a la energía y fundamentalmente con aquellas personas o familias que ingresan o se anotaron para seguir teniendo subsidios, ya que le han puesto un cupo en el consumo de gas y en el consumo de electricidad, que si excederían ese cupo, según lo que planteó el ministro ayer, digamos, volverían a la tarifa plana. Eso me parece que fue para mí la medida más dura y que yo llamaría un tarifazo, a pesar que fue muy bien presentado, pero en definitiva es un tarifazo, con respecto a buscar equilibrios fiscales. Va a tener que trabajar muchísimo, para volver a generar seguridad, para volver a generar certidumbre y que para que empiece a quedar de lado lo que se sigue viendo, que la crisis política dentro del Frente de Todos sigue latente. Digamos, yo seguiría con mucho detenimiento dos temas. Uno, ¿qué pasa con Alberto Fernández? Alberto Fernández, digamos, su figura se fue desdibujando y creo que ayer terminó de desdibujarse para millones y millones de argentinos. Sigue siendo el presidente de la República. Sigue siendo el presidente de la República hasta el 10 de diciembre del año 2023. Ese es un tema a seguirlo. ¿Por qué? Porque puede haber desencuentros con el ministro de Economía. Y el segundo tema a seguir es el proceso judicial que se inició el 1 de agosto con los alegatos de los fiscales hacia un grupo de dirigentes políticos, fundamentalmente a una de las imputadas, que es la vicepresidenta de la República. Son temas a seguir que indudablemente generan muchísimos cortocircuitos y, digamos, alejan de la seguridad y de las certezas que el ministro Massa va a tratar de imponer. Y por último, y con esto cierro, miremos perfectamente quién va a ser el viceministro. Es muy importante ese nombre, ¿por qué? Porque va a llevar el día a día de la macroeconomía. El ministro es un hombre de la política, no es economista. Me parece que ese es un tema, el ministro tiene que terminar de cerrar su gabinete. Así que estos son los temas, o al menos los efectos políticos, de lo que fue una semana muy intensa y que ayer fue la presentación del nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Hacemos una pausa y seguimos con Futurar. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar.
líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Lo prometido es deuda. Dijimos durante el transcurso de la exposición rural de Palermo que haríamos una suerte de compacto, de síntesis con los hombres de la política que pasaron por el estudio móvil de Chacra Televisión o a quienes entrevistamos. Todos ellos se refirieron no solamente a la cuestión del campo, Carlos, sino también a la cuestión política en términos generales. Sí, y es interesante porque es una buena síntesis de lo que fueron esos 15 días donde hubo muchísimas repercusiones políticas, no solamente en la oposición, porque lo que van a ver es netamente opositor, el oficialismo no estuvo, pero que indudablemente repercutió fuertemente también en el seno del oficialismo y del gobierno nacional. Y Karina, creo que ayer el nuevo ministro de Economía hubo una parte que se dedicó específicamente a este tema, ¿no? A convocar a la mesa de enlace. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es compartir este compacto con distintas posiciones de quienes pasaron por la rural y luego de escucharlo atentamente, Carlos nos va a ayudar a entender. Vamos entonces. Vengo acá siempre con mucha alegría, acá hay gente de trabajo, comprometida con el país y seguro va a ser un discurso realista, honesto, pero que nos va a llenar a los argentinos de esperanza, porque el motor del campo tiene una potencia que es el único que puede poner en marcha rápidamente a la Argentina. Buenos días en este día hermoso que nos tocó, la verdad que somos agraciados. Y la verdad que hemos vivido un momento muy lindo. Las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentina realmente dijo todo lo que esperábamos por parte del sector agropecuario. El país tiene todo para que volvamos a despegar. Realmente coincido cuando él habló de multilateralismo. El país tiene para venderle a todo el mundo. Nos están faltando obviamente las reformas necesarias en cuanto, como dijo el presidente Pino, sobre regular el gasto y hacer que nuestro Estado sea más efectivo. Tenemos un sector que es absolutamente pujante y es el momento que las cosas empiecen a cambiar de una buena vez y que Argentina ocupe el lugar que merece, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que el partido que usted lidera considera necesarias para afrontar la crisis que atraviesa la Argentina o por lo menos para potenciar el campo?
Bueno, de movida coincidimos todos que hay que eliminar las retenciones, además de ser inconstitucional, nos causa un gravamen terrible al sector productivo. Y obviamente que hay que trabajar sobre los 42 impuestos nacionales, de los cuales hay unos 30 impuestos que solamente recaudan el 3% del total. Entonces, si nos focalizamos en esos 12 que significan el 97%, bueno, hay que trabajar en una baja de la mitad de esos impuestos y creo que vamos a tener un Estado eficiente y un sector productivo que va a poder hacer cumplir con el rol que tiene que cumplir. Ahora me vas a preguntar, ¿y de dónde salen esos recursos? Argentina tiene que hacer un giro geopolítico total. Tenemos que alejarnos de las dictaduras de los países como Irán, como el totalitarismo chino y pararnos del lado del mundo libre. Nosotros somos una nación que ha nacido bajo el espíritu de la libertad y ese es el norte que tenemos que seguir en los próximos años. Tenemos todo para hacer que Argentina sea una gran nación y volver a ocupar lo que ese país que nos legó Sarmiento, Roca, Avellaneda. Así que vamos para adelante. Bueno, primero la buena noticia de haber vuelto al evento masivo, con la concurrencia de la gente, con presencialidad, que obviamente es una fiesta para la producción y para lo que está en juego en Argentina, sobre todo se va a poner en juego el año que viene, es una cuestión de valores, ¿no es cierto? De si nosotros vamos a premiar el trabajo o va a ser lo mismo trabajar que no trabajar, si vamos a premiar la producción o va a ser lo mismo producir o no producir, si va a ser lo mismo cruzarse por adelante la cámara o no también. Entonces me parece que la rural simboliza un poco eso, ¿no? La fiesta de la gente que invierte, que produce, que trabaja para que Argentina le vaya bien y eso en ese sentido siempre es una buena noticia. Ya estuve en la semana, vine a visitar los stands, estuve viendo toda la inversión que se hace en tecnología, en infraestructura, en la maquinaria es espectacular, así que realmente todo lo que se vio acá en la rural muestra una Argentina de punta que está invirtiendo, que está poniendo toda la plata a producir y eso es lo que nosotros necesitamos. Perfecto. ¿Expectativas para este discurso de cierre? No, hoy vengo a escuchar con expectativas simplemente de ver cuál es la posición de cierre. Espero justamente un llamado a rescatar esos valores que tienen que ver con diferenciar el que produce del que no lo hace, ¿no? Sí, el agro y la ganadería y el país. Todos los ciudadanos, lamentablemente, en un estado de incertidumbre total y en particular el agro y la ganadería una vez más perdiendo oportunidades. La verdad que yo digo la pandemia y luego la guerra le abrió a los distintos países de América Latina, productores de alimentos, oportunidades. Nosotros otra vez la estamos perdiendo. Así que, y bueno, tenemos el contrasentido o lo increíble de poder asistir a una muestra como esta, donde el sector y todas las cadenas vinculadas al sector muestran un potencial enorme. Pero mientras tanto, seguimos estancados, cerramos exportaciones, dificultamos, creamos incertidumbre y sobre todo desazón en los productores que necesitan por lo menos tener la tranquilidad de que van a tener reglas claras para poder producir. En esta situación estamos, pero esto no escapa lamentablemente a esta desazón de todos los argentinos que tienen hoy por la inestabilidad económica generada por la política en el país. Usted como productor, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra? Por ejemplo, el tipo de cambio, la compra de insumos, ¿a qué precio le venden los insumos? ¿Precio dólar blue, dólar oficial? Sí, pero ya hoy el problema, que eso forma parte de las dificultades, es muy difícil conseguir insumos a valor dólar oficial. Y hay que pagar un mix, o en algunos casos hay que pagar el dólar blue o el dólar financiero, digamos que está en 300 pesos. Pero ya hoy estamos con problemas, con dificultades de conseguir las cosas, ¿no? Hay dificultades con los neumáticos, hay dificultades con los repuestos, y lo que es más grave, hay dificultades con el gasoil. Miren, mi pequeña ciudad, en La Roque, yo no he visto, solamente en las fiestas patronales uno ve una procesión de vehículos, esperando horas para cargar combustible.
A partir de su experiencia legislativa, ¿cree que algunos proyectos que están esperando en el Congreso, como el que tiene que ver con una nueva ley de semillas, el tema de esta ley que incluye la biotecnología, que incluso fue impulsada por el gobierno y no logra concretarse, tienen posibilidades? Bueno, yo espero que sí. Yo lo escuché hace pocos días al ministro. Usted sabe, cuando yo fui presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, firmamos dictamen para una nueva ley de semillas. Bueno, no pudimos avanzar. Hoy parecía que el gobierno, el Frente de Todos, estaba dispuesto a avanzar, pero en este momento parece que hay novedades, no tenemos certidumbre, pero hay alguna intervención directa del gobierno. A mí no me parece ese el mejor camino. Yo estoy de acuerdo en que la tecnología se debe retribuir, pero me parece que lo centralice a eso el gobierno, y en el tema semilla no me parece el mejor camino. De cualquier manera, falta certidumbre en el proyecto que anunció el propio gobierno, como tantos anuncios que hacen que luego no terminan de concretarse. Pero digo, más allá de esto, está también en debate la ley esta de fomento a la agroindustria. Agroindustrial, sí. Bueno, digo, son pequeños pasos. Ojalá que se pueda avanzar. Realmente ojalá que se pueda avanzar. Ojalá que se pueda renovar la ley de Warren, que tiene más de 100 años y no tiene costo fiscal. Así que, bueno, no sé, ojalá que haya este semestre los actuales diputados, la actual Comisión de Agricultura y Ganadería y el Congreso pueda avanzar en leyes que son esenciales para que el sector despliegue sus alas. Como yo digo, tenemos una enorme oportunidad que la vivimos perdiendo. Estamos viviendo un momento muy difícil, Karina. Muy, muy difícil. Tenemos un país que está a la deriva, para mí está a la deriva. No vemos a un presidente tomando decisiones. Están muy divididos entre ellos el partido gobernante y eso lo está pagando el pueblo argentino. Es lamentable. Y el sector agropecuario con una tremenda, duda. No sabemos para dónde agarrar, porque se sembró trigo. No sabemos si se va a conseguir fertilizante. Hay que preparar para el maíz. No se sabe si va a conseguir fertilizante. Entonces hay incertidumbre tremenda. El tema del ganadero, que programás a largo tiempo, no sabe qué puede pasar. No tenemos un presidente tomando decisiones, y eso es lo peor que nos puede estar pasando. Entonces el productor agropecuario siempre está apostando, pero podría estar apostando mucho más por el bien de los argentinos. En particular, en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo ha afectado la cuestión climática por un lado? Sabemos que tenemos una niña en danza, y la cuestión económica por otra. Y en cuanto al tema insumos, ¿cuál es la situación para la compra? ¿Y no hay? ¿A qué dólar se compra? Ese es el problema, que no se sabe. Primero, si lo conseguís, ¿cuánto lo vas a pagar? Esa es la incertidumbre. Entonces vos decís, yo vendo lo que tengo, si fuera animales o tengo maíz o soja. No sé si lo voy a conseguir. Es un problema tremendo. Entonces vos decís, Entre Ríos y otras provincias más, productoras por excelencia como Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, y vos, me encontré con muchos productores y ellos tienen una incertidumbre tremenda. Y bueno, el gobierno, al no tenerle confianza al presidente, hay mucha gente que dice, ¿qué hacemos? Y hoy lo escuchaba al presidente, a la gente decir que hay soja en los campos, que hay bolsa, pero la culpa es del mismo gobierno, porque hay incertidumbre y si yo voy a vender, ¿y qué hago después? ¿Qué compro? Si no tengo fertilizante, si no tengo cubierta, si no consigo gasoil, si no sé lo que voy a sembrar. Es un tema tremendo lo que se está viendo. ¿Hay gasoil hoy en Entre Ríos? ¿Perdón? ¿Hay gasoil ahora, en Entre Ríos? Bueno, porque bajó el consumo, entonces sí, empezó a haber. Porque bajó, porque se terminó la cosecha, se empezó con el trigo, a sembrar trigo. Todavía no empezamos con el grueso del consumo. Si seguimos así, cuando empiece el grueso del consumo, nos faltó gasoil y lo pagamos caro, Lo pagamos caro, por supuesto más barato que ahora, pero había desfasaje. La gente se acerca y lo primero que nos pide es, primero que nada, que estemos todos juntos. Y además, por favor, ayúdennos, hagan algo por nosotros. Sabemos que el próximo gobierno tiene que ser de Juntos por el Cambio, que es lo que nosotros también venimos diciendo. Pero por favor, hay que sacar a esta gente, y lo que decimos siempre es con los votos. Eso tiene que suceder en el año 2023 y con los votos de todos. Me parece que lo importante es eso, ¿no? Dejar ese mensaje. Y el otro mensaje que me gustaría dejar es que en Argentina se puede, porque tenemos todo para que salir adelante, para que el campo empiece a resurgir,
para que la industria, porque está todo tan conectado, vos fíjate, no dejan importar insumos a la industria, eso perjudica a las fábricas de maquinaria agrícola, eso perjudica al mismo tiempo al campo, o sea, todo está totalmente conectado, así que me parece que es un momento en el que hay que delinear perfectamente hacia dónde queremos ir. Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos muy claro que lo que queremos hacer es sacarle de una vez por todas la pata de encima al campo, a la industria, al comercio y realmente ayudar a que el país crezca, ¿no? Esa es la visión que tenemos nosotros. Senador, ¿es posible hoy un acuerdo como pidió el oficialismo con relación a la situación que está ocurriendo o es un problema interno del propio gobierno? Buena pregunta. No convoca quien quiere, sino quien puede. Es imposible convocar hoy en la Argentina a la oposición para un diálogo constructivo cuando el gobierno no tiene la capacidad de encontrar o fijar un rumbo o un entendimiento entre los propios actores que conformaron el Frente de Todos. Es decir, conflictos con los movimientos sociales que acompañaron al gobierno. Funcionarios que son parte de los movimientos sociales que cuestionan al propio presidente. La vicepresidenta que marca la cancha al presidente que fue elegido en su oportunidad o lo conocimos a través de un Twitter. Entonces, cuando vos tenés una coalición que está fracturada, que está rota, que está destruida, nosotros lo que podemos aportar es un criterio de sensatez. ¿Qué significa sensatez? Bueno, si hay algo que el gobierno quiere discutir, para eso está el Congreso. Cuando las papas quemaban y el sector del kirchnerismo se opuso, nosotros evitamos el default en la Argentina y votamos para evitar el default en la Argentina. Ahora, hay que tomar nota que esto no da para más. Hay una disociación con la realidad que realmente golpea. Hoy venimos a la rural y es emblemático, pero es emblemático ¿por qué? Porque hay un sector que empuja sin reglas claras, empuja y enfrenta la crisis y sigue adelante y el gobierno está en otro canal. Entonces yo lo que te puedo decir es que vamos a aportar mucha responsabilidad política, pero que el gobierno se ordena, que el gobierno no nos responsabilice de la situación actual. La situación de crisis, de caos y de incertidumbre la genera el Frente de Todos en Argentina. El principal desafío que atraviesa el sector agropecuario es poder trabajar en paz, que tanto la suma de impuestos que tienen, especialmente las retenciones, el doble dólar, la compra en insumos con dólar que no es el oficial, es decir, la cantidad de cosas que hay que pagar con un dólar de 300 y las cosas que cobran con menos de casi 90 pesos por cada una de las ventas que hacen. En consecuencia es necesario un cambio muy fuerte en esta concepción, la concepción de que al campo hay que confiscarlo, expropiarlo, sacarle todo. Nuestra mirada es sacarle la pata encima. ¿Cuáles son las expectativas con respecto al discurso de Nicolás Pino aquí en el acto de cierre? Nosotros siempre creemos que lo importante es la transparencia y la verdad, así que esperemos que como presidente de la rural sea ese su discurso. Y si me permite, un mensaje para los productores. El mensaje para los productores es que yo sé todo lo que vienen padeciendo, hace muchos años luchamos juntos, en la 125 logramos cosas, en nuestro gobierno logramos bajar las retenciones, logramos generar una fuerte exportación, tuvimos algunos problemas, la peor sequía, una de las peores sequías de la historia argentina, así que nosotros somos para el campo una salida realmente de cambio, de transformación. Bueno, Carlos, esto es solamente una parte, ¿no?, de lo que hemos conversado en la rural, pero ¿vos has encontrado puntos en común entre quienes son legisladores de la oposición o representantes de la oposición? Yo al menos tengo uno, pero quiero escucharte a vos, que sos el que sabés. Yo lo que veo es el denominador común, lamentablemente, es que concurrió nada más que la oposición, digamos, quedó totalmente desequilibrado. Te digo más, yo me animaría a decirte que la crisis que está viviendo la Argentina, para mí el inicio, el germen de la crisis fue el 2008, en el cual nunca el kirchnerismo
nunca pudo encontrar un centro con respecto al campo. Digamos, me parece que se le puso demasiada ideología y no pudieron, el país no pudo sacar beneficios concretos de lo que el campo le da a la Argentina. Y con Juntos por el Cambio pasó lo mismo, o en ese momento Cambiemos. Cambiemos. Hoy desde una posición, desde una oposición, digamos, pueden tener un discurso, si querés, más apegado, pero me parece que el problema central de la política en general es que la improvisación le gana a la razón. ¿Qué hablo de razón? Razón es objetivos, es tener un programa, tener un plan. Y a mí me parece que lo que vi, digamos, en líneas generales, Karina, es más de lo mismo. O sea, en el momento que pasás de oficialismo o a oposición, vos no sos responsable de nada. Los únicos que son responsables son los opositores. Este es un credo en la política argentina. Y me parece que estas son las consecuencias que estamos viviendo en esta crisis, fundamentalmente en estos tiempos. Quería consultarte si vos viste lo que nosotros veíamos desde la rural respecto de que los opositores que se acercaban, opositores al gobierno, por supuesto, que se acercaban al predio ferial, cuando eran consultados sobre quién era el líder de la oposición, nunca precisaron una respuesta. Y lo otro que me pareció muy notable, y quería saber tu opinión al respecto, es que en todos los casos cuando se les consultó sobre la posibilidad del diálogo, algo que habíamos conversado en preproducción con vos, nos respondían que era un tema que debía resolver per se. El oficialismo había dado cuenta de que la mayor grieta era en el seno del gobierno. ¿Lo notaste? ¿Pasa por fuera de la rural? No, eso creo que es una realidad. Yo creo que hoy Argentina está pasando por un vacío de liderazgo muy fuerte, pero tanto en el oficialismo como en la oposición, porque en el oficialismo mismo vos tenés hoy la figura, si querés, más importante es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, con un liderazgo minoritario, un liderazgo donde un poquito más de 7 de cada 10 habitantes de la Argentina plantean una imagen negativa de la expresidenta del país. O sea que en general lo mismo le pasa a Macri, que hoy que es la figura dentro de Juntos por el Cambio con mayor cuota, si querés, de liderazgo, pero está cuotificada los liderazgos, no hay un liderazgo claro. O sea, me parece que prevalecen las ambiciones personales y donde tratan de generar una expectativa para ver, creo que el ejemplo más claro es el que vimos esta semana con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Lo pongo como ejemplo, pero que creo que repercute en toda la dirigencia en general. Me parece que ese es uno de los graves problemas, la falta de liderazgo que estamos teniendo. Y me parece que el tema del diálogo, yo siempre vengo sosteniendo lo mismo, Karina. La política argentina le está haciendo mucho daño a la democracia, porque la democracia, la primera norma central de cualquier democracia es el diálogo. Y si no tenés diálogo, por más que las diferencias... Yo me acuerdo que en uno de los editoriales, en alguno de los programas de Futurar, yo te hablaba de contrato o convenio de consenso en Alemania, donde gobiernan 3 partidos que por ahí ideológicamente son diferentes, la socialdemocracia, el Partido Verde y el Partido Liberal, pero encontraron en ese convenio, en unas 300, 350 páginas, un plan de gobierno donde se pusieron de acuerdo, y eso lo haces a través del diálogo. Acá fíjate vos, mirá, y con esto te cierro, hay un dato, año 2017, el presidente Macri gana en mitad de mandato con el 42% de los votos, o sea que la gente revalida lo que pasó en el 2015. Hace una reunión en el CCK y se reúne toda la dirigencia argentina, políticos, sindicalistas, poder judicial, empresarios, sectores del campo, y el planteo de Macri, en vez de abrir, se cierra. Yo soy el jefe, dijo.
obviamente en el subtexto de la política. Y me parece que es exactamente lo mismo. Si no pegamos un salto de cabeza, me parece que esto es más de lo mismo siempre. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida vamos a regresar y entonces vamos a ver otra parte de lo que nos dijeron los políticos en el transcurso de la exposición rural. Y también le voy a consultar a Carlos si él puede ayudarme a entender por qué razón, habiendo tantos proyectos de ley consensuados en el Congreso de la Nación relacionados con el campo, no avanzan. Pero después de la pausa. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Bueno, para los que nos vienen siguiendo en cada una de las ediciones de Futurar, en el transcurso de la rural, salimos en vivo desde allí, conversamos con Horacio Salaverry, un hombre que fue reelecto titular de Carvap en este año tan particular en el cual la entidad cumple 90 años. Un hombre que no reniega de la política, un hombre del agro que no descarta incluso volver a hacer política y que justamente al celebrarse los 90 años de Carvap en una reunión que se hizo para los productores agropecuarios en el seno de la misma rural pero en otro domicilio, puntualizó que la política agropecuaria también es una forma de política, un tema para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, y fue una linda charla con Salaverry. Él fue concejal y fue diputado provincial. Concejal de su ciudad, si no me equivoco, Suipacha.
Pero él me planteaba las dificultades de los hombres de campo, de los dirigentes de campo para entender la política. O sea, como que rápidamente quieren resultados, sin entender lo que significa la política, el tema del diálogo, el tema de los disensos, llegar a los consensos, que puede ser muy cansador, obviamente, pero dice, pues yo le preguntaba por qué en Brasil sí, según lo que me enseñaste vos, y en Argentina no. Y él me planteaba que son realidades totalmente distintas en la participación del dirigente agropecuario en el legislativo, en el Palacio Legislativo, tanto de senadores como de diputados de Brasil, con respecto a los argentinos. Dice, es muy difícil de entender, como quieren soluciones ya, y en política eso no pasa nunca. Hablamos con quienes estuvieron en la rural, la mayoría de ellos políticos, diputados, senadores, y a casi todos les preguntamos si veían posible una solución a través del diálogo en función de lo que Carlos nos contaba. Fijémonos qué nos respondieron. Un mensaje para los productores para Chacra TV. Que no le aflojen, que yo sé que están pasando un momento muy difícil, sé que tenemos un gobierno nacional que no ayuda a nada, que los frena, que les pone una pata en la cabeza, pero que no le aflojen porque hay un potencial enorme. La Argentina podría estar produciendo muchísimo más, generando más empleo. Necesitamos reglas de juego claras, que se mantengan en el tiempo, ir aflojando con la presión impositiva, pero sobre todo apostar que el campo es uno de los grandes motores del potencial de recuperación de la Argentina. Yo confío en eso. Muchísimas gracias, Horacio. Nosotros apoyamos y defendemos al campo con uñas y dientes y trabajamos junto al campo en Córdoba porque es uno de los pilares fundamentales del progreso cordobés y por eso junto a la mesa de enlace estamos asfaltando red secundaria de camino, concretando obras que hace 30, 40 años están esperando localidades de nuestro interior, que la podemos hacer porque pone un poco el Estado provincial y otro poco ponen los productores en contribución por mejor. Esta es la manera de trabajar, como trabajamos juntos en los programas de buenas prácticas agropecuarias, en la conservación de suelo, la conservación de la red secundaria y terciaria, en todo lo que permita a nuestro campo producir más y mejor. Porque la manera de progresar es cuando se trabaja juntos. Por eso nosotros defendemos el campo con uña y diente, lo cuidamos y marchamos mancomunadamente. ¿Le gusta Massa como superministro? Yo no debo hablar de los funcionarios del kirchnerismo. Quien organiza el gobierno kirchnerista son los kirchneristas y yo no debo opinar sobre eso. Todo cambio genera expectativa, ¿no? Bueno, veremos. Yo creo que las cosas no se solucionan solamente con cambio de nombres, sino con cambios de políticas. Y bueno, pero bueno, hay que reconocer. Generan, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me parece que tenemos la suficiente importancia dentro de nuestro país. Somos un sector más que importante, que como siempre decimos, generamos 7 de cada 10 dólares que ingresan. No voy a ponerme a defender o a opinar del campo, pero no me cabe duda que el campo tiene que tener un ministerio. Pero bueno, son los cambios que se proponen del gobierno, vamos a estar expectantes y vamos a ver qué sucede. Y nosotros tenemos un gobierno que habla de sí en tercera persona, de un presidente que en los últimos días dio discursos disparatados y de una vicepresidenta que había elegido al presidente, lo desconocía y en cada oportunidad que tenía lo raspaba, por carta, por redes sociales o en algún discurso que la invitara a ese uso de la palabra. Y un presidente y vicepresidente que cuando hablaban por teléfono el gobierno festejaba, después de que discutieran 7 o 8 horas quién llamaba a quién. Por lo tanto, esa crisis interna del gobierno, ¿no es cierto?, traía aparejada de nuestra perspectiva crisis económica y falta de incertidumbre. Y fue una incertidumbre muy grande. Que se hayan puesto de acuerdo el presidente, la vicepresidenta y otro de los líderes de la coalición de gobierno, que es Sergio Massa, acerca de cambios en el gabinete, en principio genera un principio de certidumbre, valga la redundancia, pero no alcanza con esto. Nosotros necesitamos saber cuál es el plan económico, cuál es el plan productivo, el plan industrial, el plan energético,
el plan para generar puestos de trabajo, en definitiva, cuál es el programa y el plan de desarrollo nacional. Sobre eso se va a generar la certidumbre que necesita nuestro país para que vuelva a ser confiable, tanto externamente como internamente. Y es verdad que tenemos el día de ayer, como bien decía, ¿no es cierto?, hubo una apuesta en principio del mercado y determinados sectores, dándole un principio de crédito. Pero yo creo que eso no alcanza si no construimos el horizonte hacia donde debe ir la Argentina. Yo espero de que desde el gobierno se tome nota de lo que significa el campo para la Argentina. Esto es una clara demostración y una vidriera de lo que significa el sector agropecuario. Palermo, la exposición rural de Palermo es una de las más importantes del mundo y justamente muestra el potencial que tiene el campo. Ojalá se tome nota y se empiecen a revertir todas las medidas y las trabas en contra del desarrollo productivo agropecuario. Con respecto al sector en la actualidad aquí en la Argentina, ¿cuál crees que es el principal desafío? Yo creo que hoy básicamente es dejar de ver al campo como una fuente de recursos fiscales, que solamente lo miren para cobrar impuestos y que piensen en políticas que generen confianza, que generen inversión, desarrollo y crecimiento. Si esto no lo vemos de esta manera, va a ser muy difícil que no asistamos a un escenario donde cada vez vamos a ir para atrás en lugar de ir hacia adelante. ¿CRA está tomando o pensando alguna medida a corto plazo? Estamos continuamente, inclusive con las otras 3 entidades colegas, pensando en qué medidas podemos llevar adelante para que el productor se sienta representado básicamente y que esto también tenga la resultante de que el gobierno nos escuche. No es fácil porque son muchos los problemas, son diarios los inconvenientes que aparecen y un gobierno que realmente no presta atención y arremete hacia adelante muy encerrado en su ideología. Estamos muy preocupados porque creo que es un momento donde más que venir a manifestarse en la calle hay que tratar de pensar seriamente en cómo sacar al país adelante. Hoy hay un clima social muy peligroso, con lo cual creo que hay que ser muy responsable y no correr riesgos de que ocurran cosas de las cuales después nos tengamos que arrepentir. El productor está molesto. Más allá de la discusión económica que siempre existe, siempre va a existir en mayor o menor medida una discusión entre el gobierno y los sectores privados por la lógica. El productor está molesto por el maltrato, por los discursos, ¿no? Por el discurso de acusaciones, el discurso de golpismo, eso enerva y creo que eso no ayuda. Se puede discutir de impuestos, se puede discutir de visiones de la agricultura, lo que no se debe es descalificar. Eso molesta, pero tenemos toda la obligación de mirar para adelante, ¿no? Esto es lo que hoy tenemos que hacer, hay que soslayar. Ojalá el sábado no haya ningún evento que tenga que ver con Scratch, que la gente que quiera venir pueda venir, que se pueda expresar. Esto es un punto de encuentro una vez por año y que no hay derecho a que funcionarios del gobierno organicen protestas contra un evento público como es este. ¿Qué tipo de medidas, como oposición, desde tu color político, propondrías como para poder paliar la situación o por lo menos para sentarse a dialogar con el gobierno y poder encauzar un poco todas las problemáticas? Lo primero es apertura de mercados. No sirve tener volúmenes de equilibrio en trigo y en maíz, no sirve tener cerradas las exportaciones de carne. Esto nos va a generar dólares que van a ingresar al país, esto va a generar incentivos para el país, hay que quitarle burocracia. Y cuando digo burocracia son trabas innecesarias que tienen costo para la actividad privada. Hay que darle previsibilidad, es decir, si vos vas a sembrar este año, que sepas cuál es el régimen impositivo para el año que viene, por lo menos. Hay que bajar la presión fiscal, tratar que no haya aumentos impositivos y a partir de ahí empezar un descenso paulatino de la presión que soporta el sector, que es altísima. Te digo esto a grandes rasgos de lo que me parece que hay que hacer. Tenés que trabajar por cadenas, ver qué pasa con la carne. Cuando digo la carne hablo de pollo, cerdo, vacuna, qué pasa con la biotecnología. Hace falta todo esto, pero como primera medida tenés que llegar, eliminar todas estas restricciones que hay para exportar. Y el clima va a ser distinto. Vas a saltar rápidamente a una mayor cosecha de soja, de trigo, de maíz y
y con muchas más pilas y tenés que salir a recuperar mercados en el mundo. Lo que sí es que plantamos el taco cuando las cosas que afectan a la provincia de Santa Fe o las decisiones que se toman afectan a la provincia. Cuando digo que afectan a la provincia, afectan a todo este aparato productivo que no es nada más y nada menos que más de 500.000 puestos de trabajo. Entonces cuando uno pone una pausa en estas cosas o plantea algo, siempre después del planteo está la propuesta. Siempre. Nosotros nunca nos quedamos en la crítica. Siempre vamos con alternativas, vamos con soluciones. Pero lo principal para que haya una alternativa o una propuesta es que tiene que generarse un ámbito. Vos y yo podemos estar charlando un rato largo, pero si esto que generamos y que tratamos de, en algunas cosas, ponernos de acuerdo, podemos disentir, pero lo importante es que lo que salga de la reunión sea mejor para la gente. Yo creo que aquí el país sin duda está en un momento complejo, difícil. No busquemos culpables hacia atrás, pensemos hacia adelante. Hacia adelante. Pensemos en la foto y miremos, como decimos, cuál es la película y cómo podemos mejorarla. Sin lugar a dudas, si hablamos de esfuerzo, el campo está haciendo un esfuerzo enorme. Está con más del 30% de retenciones en todas las exportaciones de granos, aceites y harinas, cosa que ahí ya estamos en un primer problema. Cuando vos igualás los niveles de derechos de exportaciones a lo que es la primarización, o sea, la exportación del poroto, con lo que son las exportaciones de aceite y harina, creo que estás de alguna manera desestimulando la instancia industrial, que es la que te genera valor agregado. Creo que cuando no entendemos que a través del biodiesel poder resolver, erogar un montonazo de divisas, que esa divisa hoy la necesitan miles de pymes en el país para que no se detenga ningún proceso productivo, nos estamos equivocando. Pero esto lo decimos de la humildad, del trabajo, pero creo que esas cosas hay que respetarlas. Creo que una provincia como Santa Fe, como Córdoba, que generan el 70% de la producción alimentaria de la Argentina, me parece que tienen el derecho de reclamar y de poner a consideración cuestiones que tienen que ver con la lógica mirada desde el trabajo y de la producción. Nosotros no estamos acostumbrados a la guitarreada ni a la pelea ideológica. Nosotros entendemos estas cosas, te reitero esto, desde el trabajo, desde la producción, de las inversiones, de la generación de empleo y del bienestar de la gente. Lo primero que hay que entender es que la única manera que tiene nuestro país de salir adelante es produciendo más y exportando más. Entonces, todos debemos comprometernos a que no hay ninguna posibilidad de que nadie pare la exportación de nada. Y te voy a dar un ejemplo con el trigo. Este gobierno que pasó le puso un cepo al trigo, no dándose cuenta que del pan el 13% es, del valor del pan el 13% es la incidencia del trigo y el 23% son los impuestos. Y te voy a dar algo peor, hace 60 días que el trigo bajó 40%, sin embargo el pan aumentó 3,4%. Es la inflación estúpido, diría yo, no es otra cosa. Es un gobierno que emite, un gobierno que le da la maquinita, un gobierno que no tiene una política monetaria, y entonces después le quieren echar la culpa a los sectores productivos. Te voy a dar otro ejemplo. Este gobierno le puso un cepo a la exportación de carnes el año pasado. Lo único que logró cosas tremendas. Primero, que la carne creciera más de un 80%, el valor del precio de la carne. Segundo, que dejáramos de exportar 300.000 toneladas de carne. A un promedio de $5.000 la tonelada son 1.500 millones de dólares menos para la Argentina y para los divisas del Banco Central. Pero además, son frigoríficos que trabajaron años y años en conquistar mercados para vender al exterior. ¿Y sabés quién ganó todo esto? Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces yo digo, conclusiones claras y contundentes. Es el sector productivo el motor de la Argentina. Hay que sostenerlo, hay que acompañarlo. Hay que construir planes claros y concretos, que vaya a la menor presión fiscal, que vaya a producir el doble, nunca parar la exportación y exportar el doble, y generar trabajo y trabajar en generar valor agregado para poder tener más puestos de trabajo y para poder tener más valor en las mercaderías que exportamos. Y yo creo que lo que la gente no se da cuenta, los que gobiernan no se dan cuenta, si al campo lo liberan, el campo produce cualquier cantidad más y lo invierte en la Argentina. Cuando yo me acuerdo, claro, en la época de cuando yo era presidente, en el 90 y pico, todo lo que se vendía se invertía en la Argentina y se hicieron alambrados nuevos, se compraron máquinas. Toda la nueva tecnología agropecuaria fue en esa época.
Bueno, como decíamos, es apasionante escuchar lo que opina cada uno, ¿no?, de los entrevistados que tuvimos a lo largo, porque claro, hay como posiciones bastante encontradas. Escuchábamos a los dirigentes agropecuarios, a Enrique Croto, que es un histórico hombre de la sociedad rural argentina. Creo que estaba en el momento de la crisis del 2001, era presidente de la sociedad rural. Claro, fue presidente durante los 90, digamos, y fue un hombre que incluso tuvo varias posiciones encontradas con los propios integrantes de la rural por aquello de la modernización, entre comillas, de la rural, el famoso pozo, donde ahora están las camionetas, y también dio a conocer aquí en Futurar su posición respecto del tema, ¿no? Respecto del tema político, decía, el campo hay que dejarlo, hay que liberarlo. Es algo que escuchamos en común en casi todos los dirigentes. Sí, que yo creo que, digamos, lo que creo que queda claro, que el campo hoy es el principal actor de generación de divisas de la República Argentina. Creo que estamos viendo el grado de, si me permitís, de perversidad política en general, de no poder encontrar puntos en común para poder destrabar y que esto empiece a generar lo que tiene que generar. Me parece que estamos parados en un momento histórico de la Argentina, o sea, viviendo una situación de guerra. Mira, yo leía, no sé si fue los primeros días de esta semana, en una foto donde se estaba dando el primer embarque de granos de Ucrania. Exactamente. ¿No? Después de la guerra, el primer embarque. La guerra, no después, con la guerra. Con la guerra, después de que comenzara la guerra, e hizo que todos los precios fueran abajo. Ahora, yo digo, esa posibilidad que tenemos y no la podemos aprovechar. O sea, estas son las cosas que me parece que nos estamos equivocando y donde se magnifica mucho más la crisis, porque cada vez se aleja más, esto un poco, yo te lo decía fuera de cámara, la endogamia muy fuerte de la política se aleja cada vez más de las necesidades de la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está pensando otra cosa que tiene poco que ver con lo que le están planteando los dirigentes. Me parece que ese es el verdadero, digamos, tumor que hoy estamos teniendo y en el cual es necesario extirparlo, poder generar una mesa con todas las diferencias que haya, pero bienvenida a las diferencias, si no, no existiría la democracia. Y con eso, a partir de ahí, de encontrar caminos, pero obviamente que al campo hay que darle libertad, hay que controlarlo, obviamente, como a todos hay que controlarnos, pero me parece que es un eje central, ¿no? Lo decía Benedetti en el transcurso del programa con relación a la cantidad de proyectos legislativos que hay en el Congreso de la Nación y que no han salido. Y vos me hacías notar, Carlos, que uno de los párrafos ayer en su primera conferencia de prensa del flamante ministro de Economía refirió a eso, a pedirle al Congreso que avance con algunos temas que son fundamentales. El proyecto de ley de warrants, hablábamos en preproducción, el proyecto de ley de semillas, entre otros tantos. Que yo creo que es así. Yo creo que ayer claramente lo dijo el nuevo ministro de Economía. Y me parece que son temas fundamentales. Yo creo que con el tema del campo, me parece que hay... Porque aparte hoy yo estoy aprendiendo, soy un lego en esto, pero me decía Karina, el hecho de las diferencias, ¿no? O sea, quiénes son los exportadores, la dirigencia, los productores, digamos, eso es todo el mundo del campo. Me parece que la política no termina de entender. La política creo que sigue mirando al campo con ojos del siglo pasado o del siglo XIX, me animaría a decirte, y no está mirando todo lo que está pasando y las posibilidades de ingresos genuinos que podemos tener, pero en la medida de que se pueda generar un verdadero diálogo, un verdadero encuentro por las posibilidades que nos estamos perdiendo. Antes de finalizar, quiero detenerme un minuto y pedirte tu reflexión al respecto. Ayer, el presidente de la Nación, luego de poner en funciones a Sergio Massa como ministro de Economía, pidió permiso por un instante para reconocer la tarea de Silvina Batakis, de Julián Domínguez, al frente del Ministerio de Agro, así como también de Daniel Scioli. ¿Qué rol ocupan ellos tres ahora, independientemente del puesto que puedan ocupar políticamente? No, yo creo que políticamente hoy
quedaron, digamos, con expectativas muy bajas, ¿no? O sea, fundamentalmente Scioli. Ahora en el dato me voy a específicamente hablar de Daniel Scioli. Creo que Daniel Scioli vuelve nuevamente a Brasil, va a ser un testigo de lujo de esta contienda electoral muy fuerte que tiene nuestro país vecino entre el actual presidente y el expresidente Lula, pero creo que indudablemente las expectativas fundamentalmente de Daniel Scioli indudablemente quedaron, digamos, al menos por ahora en la Argentina, nunca digas nunca, truncadas. Así que yo voy a hacer el dato que es con respecto a este tema. Perfecto, nosotros mientras tanto les agradecemos enormemente que nos acompañen. Nos vamos con el dato futural. Y bueno, ahora el dato. Y el dato de hoy, ¿quién es? Es Daniel Scioli, el ex ministro de Producción del gobierno del Frente de Todos, del gobierno de Alberto Fernández. ¿Y por qué esto de Daniel Scioli? Y porque Daniel Scioli estuvo poquito más de 40 días como ministro, pero indudablemente la estrategia central de Daniel Scioli era su candidatura o su posible candidatura a presidente de la República en el año 2023. Para eso llegó con un arsenal de gente, más de casi 50 personas, o un poquito más de 50 personas. Ya tenía su jefe de campaña, Alberto Pérez, para empezar a trabajar en toda la provincia para levantar la figura de Daniel Scioli. Lamentablemente, la volatilidad que tiene la Argentina y fundamentalmente la política argentina hizo que, al menos por ahora, ese sueño está frustrado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.